Este es un centro educativo, depende de la Consejería de Cultura y de Educación, es un centro oficial y estamos enfocados dentro de lo que se llaman las enseñanzas especiales. Somos unas escuelas de arte y diseño y abarcamos dentro de lo que es el mundo del arte y del diseño todos los niveles educativos. Es un centro de alumnado totalmente heterogéneo, es decir, aquí puedes encontrarte alumnos que vienen del bachillerato como artistas que ya son artistas consagrados pero quieren adquirir una técnica en determinada sección, son gente muy creativa y esto imprime un carácter muy especial a la escuela. Yo me considero normal pero curioso, o sea, a mí siempre me gustó el tema de construir. Convivir con gente completamente diferente a mí, aquí hay de todo. Hay gente de todo tipo, sí, de todas edades, de todas las procedencias. En primer lugar, lo más importante es inquietudes artísticas. El entorno es una edificación especial, abierta. Ofrecemos una formación absolutamente de calidad por el profesorado que la imparte, pero también por el ratio que tenemos de alumnos. No se admiten más de 20 alumnos por año en cada una de las especialidades. Que como somos muy poquitos por aula, realmente los profesores nos pueden atender de una manera personal. Según los objetivos o las necesidades que tú tengas, así ellos te enseñan. Y sobre todo por la relación de las distintas especialidades que hay en esta escuela, ¿no? Hacemos actividades comunes entre los distintos estudios. Además, desde el principio es un tipo de educación totalmente práctica. Más que práctico, aquí desarrollamos proyectos exactamente igual que se pueden hacer en la calle entre profesionales. Pero la mayor parte, más o menos como un 90%, es todo trabajo de taller. Non estamos, digamos, estudiando o que vamos a realizar, sino que estamos desde o primeiro momento realizando as labores que estamos estudiando da nosa formación. Y el primer día ya te pones la bata y hasta hoy. Desde hace años ya se intenta tener siempre colaboraciones con el exterior. Por ejemplo, en el ULA tenemos ya un convenio firmado, es un proyecto de humanización del hospital. Y bueno, es una experiencia impresionante. Obligatoriamente tienen los módulos que tienen que superar, donde practican todo. Es decir, ellos entran a formar parte como si fueran otro trabajador más. En algunos de los casos hemos conseguido que nuestro alumnado se quede trabajando allí. Creo que va a permitir ser más reconocidos laboralmente y a salir además mejor formados. Tiene su importancia debido a que el alumno toma contacto con el mundo laboral. Ver tamén como se move o mundo real neste ámbito. Necesitamos gente con imaginación y gente pues, con ese puntito de creatividad y de fantasía. Probar otros medios, salir de lo que habitualmente estaba haciendo y probar muchas técnicas nuevas. Me está permitiendo expresarme artísticamente, ¿no? Nesta escola dáse bastante liberdade a hora de cada un expresar a súa creatividade. Un descubrimiento total de una parte de mí que no sabía que existía. En principio a lo mejor creía que no tenía creatividad, pero vas viendo que van haciendo poco a poco.